Albión es una palabra celta, que era la utilizada para denominar las tierras que hoy en día son Inglaterra. Más tarde llegaron los romanos, y como en latín la palabra blanca es alba, debido a la similitud entre Albión y Alba, mantuvieron el nombre para designar las tierras británicas. Esto porque cuando uno llega por mar a Inglaterra, lo primero que se encuentra son unos grandes acantilados de color blanco. Son los acantilados Shakespeare. Más tarde Napoleón, que tantos problemas tuvo con Inglaterra, a la que nunca pudo conquistar debido a su insularidad, le agregó el adjetivo pérfida. Desde entonces, los franceses llaman a ese país la pérfida Albión. Sabemos de la relación de odio y amor que existe entre esos dos pueblos. Napoleón conquistó casi toda Europa. Recordemos que llegó hasta Moscú, de donde tuvo que huir porque los moscovitas prefirieron dejar su ciudad en cenizas antes de entregársela al invasor francés. Si algo no pudo conquistar Napoleón, fue precisamente Inglaterra, y era porque en su punto más estrecho, el Canal de la Mancha que separa las dos naciones tiene 33 kilómetros. 33 infranqueables kilómetros que en la época solo se podían recorrer por mar. Ya en 1801, Napoleón trató de ver si se podía realizar un túnel con el fin de llegar por el mismo a Inglaterra. La idea fue retomada en 1870, cuando en Inglaterra reinaba la reina Victoria y en Francia el emperador Napoleón III. Con la caída del Segundo Imperio francés, la idea volvió a un cajón. Al entrar Gran Bretaña al mercado común, del que se volvió a salir, el incremento de intercambios de mercancías y de personas aceleró la idea de establecer una conexión que no fuera ni por barco ni por avión. Para la época, y estoy hablando del año 1985, en Gran Bretaña gobernaba la recordada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y en Francia el presidente socialista François Mitterrand. Dos personajes muy diferentes, pero aliados en muchos aspectos. Una defendía una economía de mercado y el otro una economía más social. En algo estaban de acuerdo los dos. Si se construía algo que permitiera unir los dos países por coche o tren, debía construirse con dinero privado. Ninguno de los dos gobiernos aportaría ni un centavo para la construcción. Después de muchos estudios se presentaron 4 proyectos. Uno de ellos era un puente que para su construcción necesitaría pilares del tamaño de la Torre Eiffel. Este proyecto se descartó porque en este canal las tormentas y bancos de niebla frecuentes habrían dificultado el tránsito. Este era el proyecto preferido de la señora Thatcher. Por su parte, el señor Mitterrand quería un proyecto mixto. La mitad del trayecto sería un puente. En el medio del canal se crearía una isla, con centros comerciales duty free, hoteles y hasta una marina. Y a partir de ese punto, continuar con un túnel subterráneo. Como la isla hubiera tenido que ser construida en aguas internacionales, se necesitaba el acuerdo de no menos de 50 países, y eso hubiera retrasado el proyecto muchos años. Finalmente, el proyecto seleccionado fue el llamado Eurotúnel, que preveía hacer un túnel para tren que uniera los dos países, desde Coquelles, en Francia, hasta Focus,
Silverstone, en Inglaterra, y esto a una profundidad de 100 metros bajo el nivel del mar, en una zona geológica apropiada, con una buena roca que permitiera los trabajos y la perennidad del proyecto. Se habla de túnel bajo la Mancha, pero realmente son 3 túneles. El del lado sur es el que va en la dirección Gran Bretaña-Francia. El del lado norte es para el trayecto contrario, de Francia a Gran Bretaña. Y en el centro, un túnel menor de servicio y donde los viajeros se puedan refugiar en caso de accidente. Cada 875 metros hay puertas que unen los túneles de circulación ferroviaria al túnel de servicio. Los cálculos de ingeniería tuvieron que ser importantes debido a la diferencia de presión que generaban grandes corrientes de aire dentro de estos túneles. Esto sin contar con la presión que generan los trenes circulando dentro de los túneles. Porque hay que decir que los trenes que se han escogido para realizar estos viajes son trenes de alta velocidad. Durante el día viajan trenes de pasajeros y durante la noche viajan trenes de carga. Grandes camiones de doble remolque y coches de turismo también pueden ingresar dentro de vagones especiales que los llevan de un país a otro. La construcción costó más de 13.000 millones de euros. Se necesitaron 7 años para su terminación y las estrellas fueron las tuneladoras que perforaban las entrañas de la tierra para crear el túnel. A estas tuneladoras se le pusieron nombres femeninos. Al final, una de ellas, aquella que venía del lado francés, fue enterrada por la imposibilidad de retirarla. Estas tuneladoras fueron fabricadas en Estados Unidos y en Japón, especialmente para esta obra, considerada como la mayor obra de construcción del siglo XX. Otras fueron utilizadas como chatarra y una se expone en una glorieta en Inglaterra como recordatorio de la hazaña, y solo una de ellas pudo ser reutilizada. Cada una de estas tuneladoras costaba 15 millones de dólares. Una vez que se terminaron los trabajos de perforación, en los que trabajaron miles de ingleses y franceses en 3 turnos diarios, les tocó el turno a los técnicos especializados para instalar las vías férreas y todo el sistema de seguridad, de protección y de comunicación. En 1994 correspondió a la reina Isabel y al presidente François Mitterrand inaugurar tan importante obra. Como la construcción se realizó con fondos privados, el consorcio que para ello se creó, Eurotunnel, recorrió a los bancos, que a su vez recurrieron a sus clientes para comprar acciones de esta sociedad. Debido a los enormes retrasos por los inevitables imprevistos de una obra de esta naturaleza, los precios de las acciones solo iban a la baja y muchos pequeños ahorradores veían cómo se reducía el dinero que habían invertido. Pero con el paso de los años, el Eurotunnel se ha convertido en una obra rentable que permite el paso de 13 millones de pasajeros al año en tren y más de 1,5 millones de camiones de carga. Eurotunnel permite la conexión entre París y Londres en tan solo 2 horas y 20 minutos. Saliendo de la estación Gare du Nord de París y llegando a la estación St. Pancras en Londres, permite una innegable ganancia de tiempo, considerando que se sale del centro de una ciudad para llegar al centro de la otra, evitando los embotellamientos para llegar a los aeropuertos y las inevitables horas de espera para un vuelo, o llegar a los puertos para tomar un ferry. Gracias a la red de trenes de alta velocidad de Europa, hoy Londres
no solamente está conectada con París por el túnel bajo la Mancha, sino que también existen conexiones directas con Bruselas, Ámsterdam y otras más. El día en que se encontraron los equipos de perforadores franceses e ingleses, cada uno perforando desde su lado, a 100 metros bajo el nivel del mar, el periódico The Times, haciendo alarde del más puro humor británico, publicó con gran titular: "Ya Europa no está aislada". Es así que termino mi misión de hoy. Les agradezco mucho el tiempo que dedican a mi trabajo. No olviden decírselo a sus amigos. A lo mejor alguien quiere tener la posibilidad de ver mi canal. Esto también me ayuda a poder continuar. Y como siempre, me despido de ustedes con un hasta la próxima.